Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que el mal siga existiendo? Esa fue la pregunta que Lucas gritó una noche bajo la lluvia, con el alma hecha trizas. Si puedes con todo, ¿por qué no destruyes el mal que tanto duele? Quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir algo que nunca nadie te explicó. ¿Por qué Dios no destruye el mal y cómo esa verdad puede liberarte del sufrimiento que más te pesa hoy? Antes de continuar con el vídeo, suscríbete a este canal de YouTube y activa el botón de la campanita porque cada día comparto información súper poderosa para ayudarte a entender tu historia desde otra mirada, sanar las heridas que te frenan y recordar el poder que Dios puso dentro de ti, para que puedas vivir con más paz, propósito y libertad. Ahora sí, continuemos. Lucas estaba convencido de que su vida iba bien. Tenía pareja, un futuro más o menos claro y la sensación de que todo encajaba. Hasta que un jueves por la noche, sin previo aviso, ella le dijo: "No puedo más, no soy feliz". Esa frase se le clavó como un cuchillo, y lo más doloroso no fue perderla, fue sentirse reemplazado tan rápido por alguien más. Esa noche, Lucas miró el techo sin poder dormir. Sentía rabia, celos, tristeza y culpa al mismo tiempo. Y una pregunta le ardía por dentro: si Dios ve mi dolor, ¿por qué no hace nada? Durante días rezó pidiendo que ella volviera, que se arrepintiera, que algo pasara, pero no pasó nada. Como dice aquel, grábate esto a fuego. Dicen que el momento en que algo se rompe no es cuando la otra persona se va, sino cuando uno pierde el sentido de quién era antes de amar. Lucas no lo sabía, pero ese abandono, entre comillas, era solo la superficie de algo mucho más profundo, su propio rechazo hacia sí mismo. Comenta Sombra en la cajita de comentarios si alguna vez sentiste que una ruptura te mostró un lado tuyo que no querías ver. Pasaron las semanas y aunque el tiempo seguía, dentro de Lucas nada cambiaba. Las mañanas pesaban, las noches dolían y cada vez que abría las redes sociales sentía una punzada en el pecho al verla sonreír con otra persona. Decía que ya no le importaba, pero revisaba su perfil cada noche, como si en algún gesto pudiera descubrir una señal, un mensaje oculto, una esperanza mínima de que aún pensara en él. Pero en el fondo lo sabía, no era ella lo que echaba de menos, era la versión de sí mismo que existía cuando ella estaba. Un día, mientras recogía su habitación, encontró una vieja caja con cartas, y entre ellas un mensaje que ella le había escrito mucho tiempo atrás. "Me hace sentir pequeña cuando te cierras así". Leyó esa frase varias veces, la primera con culpa, la segunda con rabia, la tercera con comprensión. Por primera vez no sintió ganas de justificarse, solo se quedó en silencio y entendió algo que lo golpeó más fuerte que cualquier ruptura. Ella no lo destruyó, solo reflejó la parte de él que no quería ver. Cada discusión, cada reproche, cada silencio que lo irritaba eran solo espejos de su propio miedo a no ser suficiente. Ella no le hablaba con dureza, era su ego quien escuchaba con dolor. Y entonces lo entendió. El mal que había visto fuera era solo su sombra pidiendo atención. Empezó a recordar todo, las veces que ella se acercaba y él respondía con frialdad, otras veces que confundió amor con control. Esa noche no durmió, no porque tuviera insomnio, sino porque algo dentro de él estaba despertando. ¿Y si el mal no está fuera? ¿Y si lo que llamamos daño es solo una parte de nosotros que hemos rechazado por miedo a sentirla? A veces, Dios no te muestra tu oscuridad para castigarte, te la muestra para que aprendas a abrazarla. En las antiguas escuelas espirituales, la sombra no se consideraba algo malo, sino una zona del alma que todavía no ha sido vista con luz. Y esa noche, por primera vez, Lucas se miró al espejo y no vio a un hombre roto, vio a un hombre que estaba siendo reconstruido desde adentro. Lo que Lucas aún no sabía es que estaba a punto de descubrir algo tan profundo que iba a cambiar su vida para siempre. Comenta Espejo en la cajita de comentarios si alguna vez entendiste que lo que más te dolió de alguien era solo una parte tuya que rechazabas. Esa noche, Lucas no durmió. Tenía el alma inquieta y la mente cansada. Sentía que algo dentro de él pedía ser escuchado, como si una voz antigua, que llevaba años dentro de él callada, por fin quisiera hablar. Encendió una vela, se sentó frente al espejo y decidió mirarse sin filtros, sin excusas y sin máscaras. Durante unos segundos no vio nada especial, pero al rato empezó a notar algo distinto en él. Sus ojos no parecían los mismos. Dentro de su mirada había una mezcla de tristeza, culpa y rabia, y de repente lo entendió. Todo eso que había intentado vencer o superar en su vida no eran enemigos, eran partes de él mismo que había negado por miedo a sentirlas. Durante años había intentado ser bueno, el que no se enfadaba, el que perdona rápido, el que siempre tiene fe. Pero la verdad era que por dentro guardaba rencor, envidia, miedos y celos. Y todo eso, reprimido, era lo que le separaba de su paz. Tal vez el mal no es otra cosa que eso, pensó.
el resultado de no aceptar lo que también soy. Lloró mucho, no por pena, sino porque por primera vez entendía que no tenía que luchar contra sí mismo. Recordó momentos de su infancia cuando le decían que no llorara, que eso no lo hacían los hombres, cuando sintió miedo y aprendió a callarlo, cuando sintió rabia y aprendió a fingir calma, y comprendió que cada emoción reprimida fue creando su sombra. Esa misma sombra no era maldad, era parte de él que solo pedía ser vista, reconocida y amada. En los textos más antiguos, la sombra no era sinónimo de maldad, sino de potencial dormido que todavía no se ha convertido en sabiduría. Ahora sí Lucas lo entendió con claridad. El mal no está en odiar, el mal está en negar que odias. El mal no está en sentir miedo, el mal está en fingir que no lo sientes. El mal no está fuera, está en todo lo que escondes por miedo a no ser amado. Y entonces lo comprendió. Dios no destruye la sombra porque la sombra no se destruye, se ilumina, y cuando la iluminas, deja de tener poder sobre ti. Pero faltaba la parte más importante. Lucas aún no había entendido por qué Dios permite la existencia del mal, y esa respuesta no vendría de la mente, sino del alma. Comenta Luz en la cajita de comentarios si estás entendiendo que tu oscuridad no es un castigo, sino una parte de ti que está lista para ser vista. Lucas había pasado la noche entera pensando en su sombra, en todo lo que había rechazado y en todo lo que había llamado mal sin comprenderlo. Entonces decidió salir a caminar por la playa. El cielo estaba cubierto de nubes, pero el horizonte tenía una franja dorada, como una promesa de luz escondida detrás de la tormenta. Y mientras el sonido del mar llenaba el silencio, una idea empezó a formarse en su mente, no como un pensamiento, sino como una revelación. Dios no destruye el mal porque Dios lo contiene todo. No puede eliminar lo que forma parte del todo, es decir, de Él. El mal no es una fuerza opuesta a Dios, es el contraste que hace visible su presencia. Si no existiera la oscuridad, no podríamos reconocer la claridad. Si no existiera el miedo, no sabríamos lo que es el valor. Si no existiera el dolor, nunca entenderíamos la profundidad del amor. Entonces lo comprendió. El mal no se destruye porque todavía está cumpliendo su propósito, no para castigarnos, sino para despertarnos. Y no solo esto, Lucas entendió algo aún más grande. Dios no elimina el mal porque nos hizo infinitos. Nos dio la capacidad de crear, de decidir y de elegir entre la luz y la sombra, porque sin elección no hay amor. El amor forzado no sería amor, sería obediencia, sería esclavitud. Y Dios no quiere siervos perfectos, quiere hijos conscientes. Si interviniera cada vez que el mal aparece, pensó Lucas, nuestra libertad dejaría de ser libertad. Seríamos marionetas que solo saben hacer el bien porque no tienen opción. Y en ese momento, una frase cruzó su mente con una claridad divina. Dios no destruye el mal porque confía en ti. Confía en tu capacidad de reconocerlo, de transformarlo, de convertirlo en consciencia. Esa es la verdadera fe. No pedirle a Dios que elimine la oscuridad, sino aprender a ver su luz en medio de ella. Pero lo más poderoso todavía estaba por llegar, porque entenderlo con la mente es fácil. Vivirlo con el corazón, eso es lo que realmente transforma. Comenta libertad en la cajita de comentarios si acabas de entender que Dios no te castiga ni te prueba, solo te enseña a usar el poder que puso dentro de ti. Y antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal de YouTube y activar el botón de la campanita, porque si estás pasando por un momento en el que todo se derrumba, aquí vas a encontrar información súper poderosa que te ayuda a darle sentido al dolor para que puedas transformarlo en fuerza y materializar todo lo que quieras en tu vida. Pasaron los meses y aunque la vida seguía, Lucas ya no era el mismo. No porque todo se hubiese arreglado, sino porque él había cambiado la forma de mirar la vida. Ya no veía enemigos en los demás, ni castigos en lo que le dolía. Empezó a entender que cada situación difícil era una puerta, una invitación a mirar lo que aún no había aceptado de sí mismo. Cuando alguien lo hería, ya no reaccionaba con rabia, se preguntaba, ¿qué parte de mí está sintiendo esto? Cuando algo salía mal, ya no gritaba al cielo buscando respuestas. Cerraba los ojos, respiraba y decía, muéstrame para qué está pasando esto. Aprendió que el mal no desaparece cuando lo ignoras, sino cuando lo iluminas, y que cada emoción, incluso las que duelen, tienen algo que enseñar. Una tarde volvió a abrir su viejo cuaderno, y entre las primeras páginas, donde antes solo había dolor, empezó a escribir algo distinto. El mal no está fuera, está en lo que no comprendo, y cuando lo comprendo, deja de ser mal, y se convierte en conciencia. Se dio cuenta de que Dios nunca lo había abandonado, simplemente estaba esperando que él lo encontrara dentro. Y ahora sí entendió lo esencial.
Dios no destruye el mal porque el mal es parte del proceso que nos recuerda quiénes somos. No somos luz con sombra, somos luz que se reconoce a través de la sombra. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de pelear con lo que duele, descubres algo más grande que la fe, la paz. La paz de saber que no necesitas eliminar nada, solo mirarlo con amor. Dios no destruye a Satanás, pensó Lucas, porque nunca lo creó separado de él. Somos nosotros quienes lo proyectamos fuera, cuando olvidamos que el cielo y el infierno siempre estuvieron dentro. Recuerda que el mal no es el final de la historia, es el principio de tu despertar. Cuando dejas de buscar el mal fuera, descubres el poder de Dios dentro. Comenta integración en la cajita de comentarios si hoy has comprendido que tu sombra no te hace menos espiritual, sino más completo. Y recuerda que si estás en ese punto donde ya no quieres seguir huyendo de tus heridas, te invito al Círculo de Fatah, nuestra comunidad donde resignificamos las emociones, sanamos el pasado y aprendemos a ver la vida con la mirada del alma. Además, cada semana tenemos un encuentro en directo con ejercicios para integrar tu sombra y además un grupo privado de Telegram donde compartimos experiencias, procesos y aprendizajes con personas que están viviendo lo mismo que tú. Si sientes el llamado, te dejo el enlace abajo en la descripción para que te unas. Nos vemos dentro.